El desprecio tenía un sonido, y para Elena sonaba exactamente como la risa de un millonario. No era una risa alegre, sino una fracturada, un estallido de amargura y poder que la golpeó con la fuerza de una bofetada, dejándola sin aire en medio de un jardín tan perfecto que parecía gritarle lo imperfecta y miserable que era ella. Ese sonido sería el inicio de todo, el eco que la perseguiría en sus pesadillas, y al mismo tiempo, la chispa que encendería la llama más feroz de su espíritu. Elena vivía una vida borrada, despojada de color y de propósito. Sus días transcurrían en un pequeño cuarto alquilado cuyo olor a humedad se mezclaba con el aroma de las hierbas secas que colgaban del techo. Sobrevivía vendiendo tés y remedios caseros en un puesto improvisado en el mercado, donde sus manos, que una vez manejaron con precisión instrumentos de laboratorio de última generación, ahora contaban monedas para poder comer. Hubo un tiempo en que su nombre, Elena Rangel, era sinónimo de futuro. Una joven y brillante investigadora, una mente prodigiosa destinada a cambiar la medicina. Pero el pasado era una sombra densa y pegajosa, una tragedia, un estudio clínico que salió terriblemente mal, y la muerte de un paciente la habían convertido en una paria. La acusaron de negligencia, le arrebataron su licencia, sus fondos, y lo que fue peor, la confianza de todos los que alguna vez la admiraron. La sociedad le dio la espalda, su familia le pidió que no usara más su apellido, y el mundo científico la enterró bajo una lápida de vergüenza. Ahora, para todos, no era más que una charlatana, un fracaso andante. La revelación que cambiaría su destino llegó envuelta en grasa y noticias viejas. Mientras desenvolvía unos vegetales en una hoja de periódico, sus ojos se toparon con un titular que le heló la sangre. Hablaba de Arthur Montenegro, uno de los hombres más ricos y poderosos del país, un titán de la industria que parecía tenerlo todo, excepto una cura para su único hijo. Lucas, de apenas 10 años, sufría de una enfermedad degenerativa tan rara que los mejores especialistas del mundo la habían declarado incurable. El artículo describía el dolor de un padre desesperado, que ofrecía una fortuna incalculable por un milagro, por un soplo de esperanza. Elena vio en la foto del pequeño Lucas un reflejo de su propia herida, del fracaso que la atormentaba cada noche. Y en ese instante, una compulsión incontrolable, una mezcla de redención y deber, se apoderó de ella. Tenía que intentarlo. Con el corazón en un puño y las últimas monedas que le quedaban en el bolsillo, tomó un autobús que tardó horas en llegar a la capital. La mansión de Arthur Montenegro no era una casa, era una fortaleza diseñada para mantener al mundo real a distancia. Muros altísimos, cámaras de seguridad y guardias con rostros impasibles. Pero la desesperación es una llave maestra. Elena observó durante casi una hora hasta que vio a un grupo de repartidores acercándose a una entrada de servicio. Con una determinación que no sabía que aún poseía, se ajustó su raído suéter, agachó la cabeza y se mezcló con ellos, caminando con una confianza que no sentía, logrando cruzar el primer umbral hacia el mundo del millonario. Lo que empezó como un simple acto de audacia, pronto se convirtió en una pesadilla. Logró escabullirse del grupo y, guiada por el sonido de una voz grave y rota, encontró a Arthur en el jardín. Estaba de espaldas, hablando por teléfono, su silueta perfectamente recortada contra un rosal impecable. Elena esperó, sintiendo el latido de su corazón en la garganta. Cuando él colgó, ella dio un paso al frente. «Señor Montenegro», dijo con una voz que apenas reconoció como suya. Arthur se giró, y sus ojos, grises como un día de tormenta, la escanearon de arriba a abajo. Vio su ropa gastada, su rostro demacrado por la mala alimentación y las noches en vela. Su expresión pasó de la sorpresa a la irritación y finalmente al más profundo desdén. «¿Quién es usted y cómo demonios entró aquí?», espetó, su voz cargada de un poder acostumbrado a no ser desafiado. «Mi nombre es Elena, y puedo curar a su hijo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con todo el peso de su convicción. Pero para Arthur, un hombre quebrado por el dolor y asediado diariamente por oportunistas y falsos profetas,
Esas palabras fueron una ofensa, una cruel burla a su sufrimiento. Y entonces rió. Esa risa terrible, hueca, que rebotó en los muros de mármol de la mansión y apuñaló a Elena en el alma. ¿Curar a mi hijo?, repitió, acercándose a ella con una calma amenazante. Mírese, ni siquiera puede cuidarse a sí misma. ¿Qué pretende? ¿Sacarme unos billetes con historias de curas milagrosas? ¿No tiene vergüenza? Llamó a sus guardias con un gesto brusco. Sáquenla de mi propiedad y asegúrense de que esta mujer no vuelva a acercarse a menos de 1 kilómetro. La humillación fue total y pública. Los jardineros se detuvieron a mirar. Los guardias la tomaron de los brazos con rudeza. Mientras la arrastraban por el camino de grava que le raspaba los tobillos, Elena sentía el peso aplastante del abandono una vez más. El mundo entero le gritaba que no valía nada, que su conocimiento era basura y su esperanza, una locura. Pero justo cuando la estaban empujando por el portón, sus ojos se cruzaron con los de una de las empleadas de la casa, una mujer mayor de mirada compasiva llamada Sida, que observaba la escena desde una ventana con genuina pena. En un último acto de desesperación, Elena reunió las fuerzas que le quedaban y le susurró una frase, una semilla de duda plantada en el corazón del imperio de Arthur. Pregúntele a su doctor por qué las crisis de Lucas empeoran siempre después de que come fresas. Es un detalle simple. Es que nadie se ha dado cuenta. Los guardias cerraron el portón con un estruendo metálico, dejándola sola en la acera, con el eco de la risa del millonario todavía resonando en sus oídos. Se sentía derrotada, pero esa pequeña frase, precisa y extraña, era ahora un enigma flotando dentro de los muros de la mansión. Un enigma que una mujer con ojos amables había escuchado. El viaje de Elena apenas comienza, y ella necesita toda nuestra fuerza. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás acompañando. Demostremos que Elena no está sola en esta lucha. La pregunta de aquella mujer extraña se aferró a la mente de Sida como una enredadera. ¿Por qué las crisis empeoran siempre después de que come fresas? Durante años había cuidado del pequeño Lucas con un cariño que rozaba lo maternal. Había sido testigo de cada convulsión, de cada gemido de dolor, de la luz que se iba apagando lentamente en los ojos del niño. Y la mención de las fresas, una de las pocas cosas que Lucas a veces aceptaba comer, resonó en su memoria como una campana de alarma. Recordaba bandejas devueltas a la cocina, fiebres que subían inexplicablemente, noches de pesadilla que, ahora que lo pensaba, parecían seguir a esos pequeños caprichos rojos. El personal médico, un ejército de eminencias con diplomas enmarcados, siempre había atribuido las fluctuaciones a la naturaleza caprichosa de la enfermedad. Pero la certeza en la voz de esa desconocida, Elena, era demasiado inquietante para ser ignorada. Movida por una lealtad superior a su empleo, una lealtad al bienestar del niño, Sida esperó el momento oportuno. Lo encontró esa misma noche, cuando Isabela Montenegro, la esposa de Arthur, entró en la cocina para buscar un vaso de agua. A diferencia de su marido, que se había blindado con un caparazón de cinismo y furia, Isabela se estaba desmoronando con una delicadeza trágica. Su dolor no era ruidoso, sino un silencio pesado que la envolvía por completo. «Señora», comenzó Sida con la voz temblorosa, «la mujer que el señor echó esta tarde dijo algo muy extraño». Isabela la miró, sus ojos vacíos de toda esperanza. «¿Otra curandera con promesas vacías, Sida? No tengo fuerzas para eso». «No, señora, fue diferente. Me pidió que le preguntara al doctor por qué Lucas siempre tiene una recaída después de comer fresas». La especificidad del comentario cortó a través de la niebla de desesperación de Isabela. No era una promesa vaga, era un dato, una observación. Al día siguiente, con una nueva y temblorosa resolución, Isabela acorraló al jefe del equipo médico. Al principio, el doctor descartó la idea con condescendencia, calificándola de coincidencia anecdótica. Pero Isabela insistió, con la ferocidad silenciosa de una madre acorralada. Exigió que revisaran los registros, los diarios de enfermería,
las bitácoras de alimentación de los últimos 2 años. Horas más tarde, el médico regresó a su despacho, pálido y confundido. La correlación era innegable. Estaba allí, en los datos, oculta a simple vista, una verdad que sus prestigiosos ojos se habían negado a ver. Aquella revelación fue la única prueba que Isabela necesitaba. Si esa mujer, Helena, podía ver lo que un equipo de especialistas había ignorado, entonces poseía algo que el dinero no podía comprar. Le encargó a Sida la misión casi imposible de encontrarla. La fiel empleada buscó durante 2 días en los mercados y las zonas más humildes de la ciudad, siguiendo el rastro de una vendedora de hierbas que encajaba con la descripción. Finalmente, la encontró. El encuentro se organizó en el más absoluto secreto, en una vieja y silenciosa capilla, en un barrio olvidado, un territorio neutral, lejos de la opulencia vigilada de la mansión. La reunión fue tensa. Isabela llegó esperando encontrarse con una mística, quizás una visionaria. En cambio, se encontró con una mujer de mirada inteligente y agotada, cuyo lenguaje corporal gritaba una historia de profundos conocimientos y heridas igualmente profundas. No hubo rituales ni palabras mágicas. Helena fue directa. «No soy una hechicera, señora Montenegro», afirmó con voz firme. «Soy científica, o al menos lo era». Le explicó la base de su investigación arruinada, una terapia revolucionaria que combinaba extractos botánicos altamente específicos con la aplicación de frecuencias de biorresonancia para reactivar la comunicación celular. Un tratamiento que había sido su vida entera, hasta que fue saboteado por un mentor celoso que buscaba robar su descubrimiento, causando la tragedia que la había destruido profesional y personalmente. «No quiero su dinero», continuó Helena, mirando a Isabela directamente a los ojos. «El dinero no puede devolverme mi nombre. Lo único que pido es acceso a su hijo y al laboratorio que tienen en desuso en el ala oeste de su casa. Denme la oportunidad de demostrar que mi ciencia funciona. Es lo único que me queda». Isabela vio en sus ojos no la codicia de un estafador, sino la desesperada sinceridad de alguien que lucha por la redención. En un monumental acto de fe, basado en la intuición de una madre y en la evidencia de una simple fruta, aceptó. La alianza secreta quedó sellada. Bajo el manto de la noche, Sida introdujo a Helena en la mansión. Comenzó un peligroso juego de apariencias. Durante el día, Helena se ocultaba en el viejo laboratorio, un santuario de polvo y tecnología olvidada que ella empezó a revivir con una energía febril. Por la noche, cuando Arthur dormía y la mayor parte del personal se había ido, se deslizaba en la habitación de Lucas. Sus métodos eran poco ortodoxos. No había agujas ni fármacos agresivos, solo extractos de plantas que olían a tierra húmeda, el suave zumbido de sus equipos y, sobre todo, una conexión humana genuina. Le hablaba al niño, le leía cuentos, le sostenía la mano, tratándolo no como a un caso clínico, sino como a una persona. Las mejoras eran minúsculas al principio, casi imperceptibles. Un día, Lucas, que llevaba meses con la mirada perdida en el techo, siguió con los ojos el vuelo de un pájaro tras la ventana. Otro día, una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras Helena le contaba una historia. Eran victorias silenciosas que alimentaban la esperanza de las 3 conspiradoras. Pero el secreto era una bomba de tiempo. Una tarde Arthur regresó a casa mucho antes de lo habitual. Una reunión cancelada había alterado su rutina. La casa estaba en silencio. Mientras subía la escalera, escuchó un murmullo procedente del cuarto de su hijo. Se acercó con sigilo, la sospecha siempre latente en él. A través de la puerta entreabierta, vio una escena que lo dejó paralizado. No era un médico ni una enfermera. Era la mujer harapienta que había humillado en su jardín. Estaba sentada junto a la cama de Lucas, leyéndole un libro con voz suave. Y su hijo, su frágil hijo, tenía la mano del niño aferrada a la de ella con una fuerza que él no había sentido en meses. Una mezcla de ternura y furia hirvió dentro de Arthur. Tocado por la imagen, pero a la vez sintiéndose invadido y engañado.
Se retiró sin hacer ruido, su mente un torbellino. Esa misma noche, llamó a su jefe de seguridad. «Quiero que averigüe hasta el último detalle de la vida de esa mujer», ordenó con una voz gélida. «No quiero que quede ni una sola piedra sin remover». 2 días después, el hombre de seguridad entró en el despacho de Arthur y depositó un grueso sobre de Manila sobre el escritorio de caoba. No dijo nada, simplemente asintió y se retiró. Arthur se quedó mirando el sobre durante un largo minuto, como si contuviera una serpiente. Finalmente, lo abrió. Sus ojos recorrieron la primera página, un informe conciso y brutal. Su expresión cambió. La confusión se evaporó, reemplazada por una incredulidad que rápidamente se transformó en una máscara de furia helada y absoluta traición. En la primera línea, en negrita, leyó el nombre que lo cambiaría todo. Elena Rangel, licencia médica revocada permanentemente, causa del fallo, homicidio por negligencia grave durante ensayo clínico no autorizado. Había metido a una asesina en su casa. El dossier sobre la mesa de caoba no era solo un conjunto de papeles, era una sentencia. Cada palabra impresa en el informe que detallaba la ruina de Elena Rangel era un martillo que golpeaba la confianza de Arthur Montenegro, demoliendo la frágil esperanza que su esposa había intentado construir. Homicidio por negligencia, ensayo clínico no autorizado. Esas frases resonaban en su cabeza como una sirena de alarma, ensordecedora y brutal. Se sintió como un idiota monumental, un hombre poderoso engañado por la desesperación de su esposa y la aparente inocencia de una mujer que, según la evidencia irrefutable que tenía en sus manos, era una criminal peligrosa. La ternura que había sentido al verla con su hijo se transformó en un veneno helado que recorrió sus venas. No era ternura, se dijo, era la calma de una depredadora antes del ataque final. Con el informe en la mano, subió las escaleras de 2 en 2, su furia como una tormenta contenida a punto de estallar. No se detuvo a pensar. El dolor por la condición de su hijo y la ira por la traición se fusionaron en una sola emoción devastadora. Irrumpió en la habitación de Lucas sin anunciarse. La escena era pacífica, casi sagrada. Elena estaba ajustando una de sus infusiones de hierbas, mientras Isabela le leía en voz baja a un Lucas que parecía más presente, más sereno. La paz se hizo añicos en el instante en que la puerta se abrió de golpe. «Se acabó», rugió Arthur, y su voz fue como un trueno que hizo temblar las paredes. Lanzó el dossier sobre la cama, esparciendo los papeles alrededor del niño. «¿Esta es tu cura milagrosa, Isabela? ¿Meter a una asesina en la habitación de nuestro hijo? ¿Confiarle su vida a una mujer que ya le arrebató la vida a otra persona?» Isabela se puso de pie, pálida como el papel. «Arthur, por favor, ¿no entiendes?» «Oh, entiendo perfectamente», la interrumpió, su mirada clavada en Elena que se había quedado inmóvil, con el rostro endurecido. «Entiendo que eres Elena Rangel. Entiendo que tu licencia fue revocada porque mataste a una paciente joven llamada Clara. Y entiendo que la estabas tratando con la misma basura experimental que le estás dando a mi hijo». El aire se cargó de una tensión insoportable. Zaida, que había entrado sigilosamente detrás de Arthur, se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Era el momento de la verdad, el colapso de su alianza secreta. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Elena no se encogió, no lloró, no suplicó. Soportó la embestida de Arthur con una quietud que era más poderosa que cualquier grito. Luego, con una calma que desarmó por completo la furia del millonario, dio un paso al frente. «Sí, ese es mi nombre», dijo, su voz clara y firme. «Y sí, esa tragedia ocurrió, pero usted tiene los hechos, no la verdad». «¿La verdad?», se burló Arthur con sarcasmo. «¿Qué verdad puede haber más allá de esto?» «La verdad está en la ciencia», replicó Elena, y en ese instante la dinámica de poder cambió. «Usted es un hombre de negocios, entiende de datos, de resultados, de pruebas. No me pida que me defienda con palabras. Venga conmigo, se lo demostraré». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la habitación, dirigiéndose al laboratorio en desuso. Hubo un segundo de vacilación. Isabela miró a su esposo,
sus ojos implorando. Arthur, desconcertado por la audacia de Elena, la siguió, una mezcla de rabia y una extraña curiosidad carcomiéndolo por dentro. Al entrar en el laboratorio, vio la tarea inusual que definía a Elena. No era un acto físico, sino un despliegue de intelecto puro y pasión herida. El espacio, antes polvoriento, ahora estaba lleno de vida. Pizarras cubiertas de complejas fórmulas químicas, gráficos meticulosos que trazaban cada mínima fluctuación en el estado de Lucas, cuadernos con anotaciones tan precisas que parecían la obra de un equipo entero, no de una sola mujer trabajando en la clandestinidad. Elena lo guió a través de todo. Con una elocuencia brillante, le explicó la base de su terapia, cómo los extractos botánicos no eran simples hierbas, sino catalizadores moleculares, y cómo las frecuencias de biorresonancia no eran magia, sino un método para corregir las instrucciones erróneas que las células del niño estaban recibiendo. Le mostró los gráficos que vinculaban la ingesta de ciertos alimentos, como las fresas, a picos inflamatorios que la medicina convencional había pasado por alto. Y entonces llegó al corazón del asunto. «El protocolo es sólido, siempre lo fue», afirmó, sus ojos ardiendo con una convicción inquebrantable. «Pero fue saboteado. Mi antiguo mentor, el doctor Varga, un hombre consumido por la envidia porque su propia investigación estaba estancada, vio el potencial de mi trabajo. Quería la gloria para él». Le explicó cómo Varga, que supervisaba el ensayo clínico de Clara, había intercambiado deliberadamente una de sus muestras por una sustancia tóxica, provocando la reacción fatal que la mató, y de paso destruyó la carrera y la reputación de Elena, dejándole el camino libre para apropiarse de los fundamentos de su investigación. Arthur escuchaba en silencio. Era un hombre acostumbrado a detectar mentiras en salas de juntas, a leer las intenciones ocultas detrás de las sonrisas de sus rivales. Y en la pasión de Elena, en la lógica impecable de sus datos, en el dolor genuino que teñía su voz al mencionar a Clara, no encontró engaño. Vio a una genio a la que le habían robado todo. Se dio cuenta de que la dedicación obsesiva de Elena por salvar a Lucas, incluso después de haber sido humillada y despreciada por él, era la prueba más contundente de su inocencia. Su escepticismo no solo se desvaneció, sino que se transformó en una convicción feroz. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Arthur, su voz ahora desprovista de ira y llena de un propósito helado. «Deme su nombre completo». «Doctor Varga». A partir de ese instante, la dinámica cambió por completo. Dejaron de ser un millonario y una paria para convertirse en aliados improbables, unidos por un enemigo común y la desesperada necesidad de salvar a un niño. Arthur no solo le permitió continuar, se convirtió en su mecenas y su arma. Reabrió el laboratorio con todo su potencial, contratando a un pequeño equipo de bioquímicos de su más absoluta confianza, que trabajarían bajo las órdenes directas de Elena. Sus investigadores privados recibieron una nueva misión: desenterrar cada secreto, cada transacción, cada conexión turbia en la vida del ahora muy respetado y poderoso director de hospital, el doctor Varga. La esperanza regresó a la mansión, esta vez más fuerte y sólida. La investigación sobre Varga comenzó a arrojar resultados, revelando irregularidades financieras y testimonios de antiguos colegas que hablaban de su ética cuestionable. Mientras tanto, bajo el cuidado de Elena y con recursos ilimitados, Lucas mostraba una mejoría aún más notoria. Sin embargo, la contraofensiva no tardó en llegar. La investigación de Arthur activó las alarmas del doctor Varga, un hombre con tentáculos en las altas esferas, y el enemigo, ahora consciente y acorralado, decidió mover sus piezas. La tensión culminó una noche, de la forma más brutal posible. Mientras Elena monitoreaba los signos vitales de Lucas, el niño sufrió una convulsión súbita y violenta, mucho más severa que cualquiera que hubiera tenido antes. Las máquinas comenzaron a sonar con estridencia, y el pequeño cuerpo de Lucas se arqueó en un espasmo de dolor, una regresión tan drástica que parecía borrar semanas de progreso, confirmando los peores miedos de todos y poniendo en jaque la recién nacida fe de Arthur.
El sonido agudo de las alarmas médicas fue una daga de hielo en la atmósfera de esperanza que había comenzado a florecer en la mansión. La convulsión de Lucas no fue una recaída, fue un cataclismo. Su pequeño cuerpo, que había empezado a recuperar una cierta paz, se convirtió en un campo de batalla, sacudido por espasmos violentos que parecían quebrar sus huesos. El equipo médico original, relegado a un segundo plano, irrumpió en la habitación con una mezcla de pánico y una sombría reivindicación. La habitación se llenó de órdenes urgentes, del olor a antiséptico y de la fría jerga de la medicina de emergencia, un lenguaje que ahogaba el frágil progreso de las últimas semanas. Arthur Montenegro se quedó paralizado junto al marco de la puerta, su rostro una máscara de terror primordial. La fe que había depositado en Elena, construida sobre datos y una extraña conexión, se desmoronaba ante la imagen más visceral que un padre puede soportar, el sufrimiento incontrolable de su hijo. Las miradas acusadoras del personal médico lo atravesaban. Cada pitido de las máquinas era un «te lo dije». El jefe del equipo, un hombre de ego considerable, no perdió la oportunidad. «Hay que detener esta locura, señor Montenegro», exclamó mientras inyectaba un potente sedante en la vía de Lucas. «Este es el resultado de un experimento irresponsable. Casi lo perdemos». Para Elena, la escena era un eco monstruoso de su peor pesadilla. El rostro convulso de Lucas se superponía con el recuerdo de Clara, la paciente que había perdido. El mismo pánico, las mismas acusaciones, la misma sensación aplastante de fracaso. Se sintió tóxica, una portadora de desgracias. La confianza que había empezado a reconstruir se hizo añicos, y en su lugar surgió un abismo de culpa. Se retiró de la habitación en silencio, invisible para todos los que corrían y gritaban. Caminó como un autómata hasta su habitación improvisada. El antiguo laboratorio que se había convertido en su santuario ahora se sentía como la escena de un crimen. El fantasma de su ruina pasada la abrazó con una fuerza helada, susurrándole al oído que estaba maldita, que dondequiera que fuera llevaba el desastre consigo. La idea de rendirse ya no era una tentación, sino una certeza. Debía desaparecer. Por el bien de Lucas, por el bien de esa familia a la que ya había causado demasiado daño. Estaba recogiendo sus escasas pertenencias, las notas de su investigación que eran la extensión de su alma, cuando la puerta se abrió suavemente. Eran Isabela y Sida. Isabela no la miró con acusación, sino con una profunda y compartida angustia. Sida llevaba en sus manos una taza de té humeante, un gesto simple y humano en medio del caos tecnológico. «No te atrevas», dijo Isabela, su voz apenas un susurro pero cargada de una inesperada firmeza. «No te atrevas a dejar que ese hombre te gane». «¿Qué hombre?», replicó Elena con la voz rota. «Esto es mi culpa. He vuelto a fallar». «No», intervino Sida, dejando la taza en una mesa. «Yo he visto al niño estos días. He visto cómo te miraba. He visto su sonrisa, una sonrisa que no le veíamos desde hacía años. Lo que ha pasado esta noche no es obra tuya, es obra del mal». Isabela asintió, sus ojos fijos en los de Elena. «Arthur está asustado. Está reaccionando como un padre, no como el hombre que vio tu verdad hace unos días. Pero tú eres científica. No puedes dejarte llevar por el pánico. Tienes que luchar con los hechos. Vuelve ahí dentro», dijo señalando el laboratorio, «y encuentra la razón, encuentra la prueba, por Lucas y por ti». Las palabras de aquellas dos mujeres fueron el ancla que detuvo su caída libre. Eran un recordatorio de que esta vez no estaba sola. Impulsada por una nueva oleada de determinación, una nacida no de la arrogancia sino de la lealtad, Elena regresó al corazón de su ciencia. Durante 36 horas no durmió. Se alimentó de café y de una furia fría y concentrada. El laboratorio se convirtió en una extensión de su cerebro, las pantallas brillando en la oscuridad con gráficos y secuencias genéticas. Revisó cada paso de su protocolo, cada extracto, cada frecuencia aplicada. Todo era perfecto. El tratamiento no pudo haber causado esa reacción. Entonces, si la causa no estaba en su método, tenía que ser externa.
Volcó su atención a los informes del equipo médico convencional, a los fármacos que seguían administrándole a Lucas en dosis reducidas. Y allí, en un análisis de sangre tomado justo después de la crisis, lo encontró. Una anomalía que para cualquiera habría parecido un error de lectura, pero que para ella era una firma. Un pico descomunal de uno de los sedantes barbitúricos que Lucas recibía, un nivel muy superior al prescrito. Pero lo más revelador fue el momento. La dosis extra se había administrado justo antes de su propia terapia botánica. No era simplemente una sobredosis. Era un acto de sabotaje químico diseñado con una precisión diabólica. El sedante, en esa cantidad, reaccionaba con uno de sus extractos de plantas, no para neutralizarlo, sino para convertirlo en un potente neurotóxico. Alguien había intentado asesinar a Lucas y culparla a ella. Con la prueba en sus manos, buscó a Arthur. Lo encontró en el pasillo fuera de la unidad de cuidados intensivos improvisada, con la mirada perdida. Le mostró las tabletas con los análisis, explicándole la interacción molecular con una claridad que cortaba la niebla del miedo. La duda en los ojos de Arthur fue reemplazada instantáneamente por una furia glacial, mucho más peligrosa que su estallido anterior. La traición ya no era una sospecha, era un hecho científico. «Encuéntralo», le ordenó a su jefe de seguridad por teléfono, su voz letalmente calmada. «Revisa las grabaciones de seguridad, los registros de acceso, las finanzas de cada enfermero y médico que ha entrado en esa habitación en las últimas 24 horas. Quiero un nombre». La maquinaria de poder de Montenegro se movió con una velocidad y eficiencia aterradoras. En menos de 3 horas, tenían a su hombre. Un joven enfermero, relativamente nuevo en el equipo, cuyas cuentas bancarias mostraban un depósito reciente de una cantidad de dinero que tardaría una década en ganar. Lo acorralaron en una sala de conferencias vacía. Al principio lo negó todo, pero cuando el jefe de seguridad le mostró las pruebas de la transacción y una imagen borrosa de él manipulando la bolsa de suero de Lucas, se derrumbó en un mar de sollozos y confesiones. Admitió que un hombre que decía representar al doctor Varga le había pagado. Le habían asegurado que solo causaría un pequeño susto, una recaída que desacreditaría a Elena y la sacaría de la mansión. Nunca imaginó que pondría en peligro la vida del niño. La confesión lo cambió todo. La alianza entre Arthur y Elena se selló no ya con esperanza, sino con la certeza de un enemigo común. Ahora luchaban contra un monstruo. La guerra era abierta. Más tarde esa noche, Elena estaba sentada junto a la cama de Lucas que finalmente se había estabilizado. El niño estaba pálido y dormido, pero respiraba con tranquilidad. Ella le sostenía la mano, sintiendo la fragilidad de la vida que casi se había perdido. Lentamente, las pestañas del niño revolotearon. Sus ojos se abrieron, nublados al principio por los restos de la sedación. La miraron, y por primera vez, Elena vio en ellos no solo una conciencia incipiente, sino un atisbo de reconocimiento lúcido. Lucas apretó su mano con una debilidad conmovedora. Abrió la boca, sus labios secos y agrietados. Luchó por formar un sonido, una palabra que emergió como un susurro fantasmal en el silencio de la habitación, pero que cayó con el peso de una sentencia de muerte. Varga, la única palabra susurrada por Lucas, Varga, fue la pieza que faltaba en el rompecabezas, el eslabón perdido que conectaba directamente al prestigioso director de hospital con el intento de asesinato de un niño. Ya no se trataba de intermediarios ni de suposiciones. Era un testimonio, aunque frágil, del propio epicentro de la conspiración. Arthur Montenegro sintió una oleada de furia tan pura y fría que se convirtió en una claridad absoluta. La guerra ya no sería librada en las sombras. Era hora de llevar la batalla al corazón del imperio del doctor Varga. La investigación privada se intensificó de forma exponencial, transformándose en una operación de asedio. Equipos de forenses digitales y contables de élite, habituados a desenmascarar fraudes corporativos, fueron desplegados con un único objetivo: destrozar la fachada de respetabilidad del doctor Varga. Rastrearon sus finanzas, sus comunicaciones cifradas,
sus viajes secretos, buscando la grieta por la que pudieran derribar todo su edificio de mentiras. Mientras la maquinaria de Arthur trabajaba a toda velocidad, Elena comprendió que ella también debía enfrentar sus propios demonios. La confirmación de la maldad de Varga no borraba la mancha que su nombre llevaba, la mancha de la muerte de Clara. Para limpiar su futuro, debía reconciliarse con su pasado más doloroso. Con una determinación que le costó cada gramo de su fuerza, le hizo una petición a Arthur. «Necesito que encuentres a los padres de Clara. Necesito hablar con ellos. Tengo que hacerlo». Arthur entendió inmediatamente. No era solo una necesidad emocional, era una pieza estratégica crucial. Localizarlos fue sencillo para su equipo. Concertar la reunión fue la parte difícil. Los padres de Clara, una pareja envejecida por el dolor, vivían en una modesta casa de los suburbios, un santuario silencioso dedicado a la memoria de su única hija. Su vida se había detenido el día en que ella murió. Cuando Elena llegó a su puerta, acompañada discretamente por uno de los hombres de confianza de Arthur, la recibieron con un muro de hostilidad helada. El padre, un hombre de hombros caídos y mirada resentida, le abrió la puerta solo para decirle que se fuera. La madre observaba desde el fondo del pasillo, su rostro una máscara de dolor petrificado. «Sé que mi presencia aquí es una profanación para ustedes», comenzó Elena, su voz temblando pero firme. «No he venido a pedir un perdón que no merezco y que ustedes no pueden darme. He venido a ofrecerles la verdad, la que les robaron hace tantos años». Durante la siguiente hora, en la pequeña sala de estar llena de fotografías de una joven sonriente, Elena no se defendió sino que expuso. Con la ayuda de una tableta, les mostró los datos que había recopilado, la comparación entre su protocolo original y los informes médicos falsificados del hospital de Varga. Les mostró la confesión del enfermero que había saboteado el tratamiento de Lucas y las primeras pruebas de las transferencias de dinero que los investigadores de Arthur habían desenterrado vinculando al enfermero con una empresa fantasma del doctor Varga. Les contó su historia, no como una excusa, sino como el contexto de una tragedia mucho mayor, una orquestada por la ambición de un solo hombre. Al principio, los padres de Clara escucharon con un escepticismo endurecido por años de luto y resentimiento, pero la lógica de las pruebas era implacable. La pasión y el dolor en la voz de Elena eran demasiado genuinos para ser una actuación. Lentamente, las grietas comenzaron a aparecer en su muralla de odio. Fue la madre quien se quebró primero. Las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a rodar por sus mejillas. Se levantó y sin decir una palabra, fue a un viejo escritorio de madera en la esquina de la sala. Regresó con un pequeño libro de tapa de cuero gastado. «Era su diario», dijo la mujer, su voz ahogada por la emoción. «Nunca se lo mostramos a la policía. No parecía importante. Solo eran sus pensamientos». Le entregó el diario a Elena. Con manos temblorosas, Elena lo abrió. Las páginas estaban llenas de la caligrafía juvenil y optimista de Clara, pero las últimas entradas cambiaban de tono. La joven describía cómo se sentía extraña después de las visitas del doctor B., quien a menudo venía solo por la noche para administrarle un remedio especial que, según él, aceleraría su recuperación. Clara escribió que el remedio la hacía sentir confundida y con náuseas, un detalle que el personal del hospital había atribuido a los efectos secundarios de la terapia experimental de Elena. La verdad, escrita por la propia mano de la víctima, había estado allí todo el tiempo, ignorada. Ese diario era la pistola humeante. Junto con la confesión del enfermero y las pruebas financieras que el equipo de Arthur estaba a punto de consolidar, tenían un caso no solo para revocar una licencia, sino para iniciar un proceso penal por asesinato. El cerco sobre el doctor Varga se estaba cerrando, pero un animal acorralado es el más peligroso. Varga, a través de sus oídos en el mundo empresarial, supo que Montenegro estaba detrás de él, y en lugar de esperar el golpe, decidió lanzar un ataque preventivo devastador. Usando sus influyentes contactos en los medios de comunicación y en las agencias gubernamentales, desató una tormenta mediática. De la noche a la mañana, los periódicos y los noticieros se llenaron de una narrativa cuidadosamente elaborada y sensacionalista.
La historia no era sobre un médico corrupto, sino sobre un millonario excéntrico y desesperado, Arthur Montenegro, que había sido seducido por una doctora expulsada de la profesión, una charlatana peligrosa llamada Elena Rangel. Pintaban a Elena como una fanática mesiánica y a Arthur como un padre irresponsable que estaba sometiendo a su hijo moribundo a un tratamiento esotérico y letal, el mismo que ya había matado a una joven inocente. La campaña fue brutalmente efectiva. La opinión pública, siempre ávida de un escándalo que involucrara a los ricos y poderosos, se tragó la historia. Pero Varga no se detuvo ahí. Jugó su carta más cruel y poderosa. A través de un contacto en los servicios sociales, presentó una denuncia anónima acusando a Arthur y a Isabela de negligencia médica grave y de poner en peligro la vida de su hijo. Alegaba que el niño estaba siendo retenido contra toda recomendación médica y sometido a rituales pseudocientíficos. El clímax de esta ofensiva llegó de forma rápida y contundente. Una tarde, mientras Elena revisaba los progresos de Lucas, que ahora podía mantenerse sentado por sí mismo durante breves periodos, el sonido de sirenas llenó el aire. Varios coches de policía y 2 vehículos sin identificación del Servicio de Protección de Menores se detuvieron frente a la mansión. Un oficial de policía, acompañado por una trabajadora social de rostro severo, se presentó en la puerta con una orden judicial de emergencia. La orden les otorgaba la custodia temporal de Lucas Montenegro para protegerlo de la influencia de sus padres y de los tratamientos no autorizados de Elena Rangel. La ley, manipulada por un hombre sin escrúpulos, había llegado para arrebatarles a Lucas, justo cuando estaban a punto de salvarlo. La llegada de la ley a la mansión Montenegro no fue una negociación, fue una invasión. La orden judicial, fría e impersonal, era un arma mucho más poderosa que cualquier guardaespaldas o cuenta bancaria. Por primera vez en su vida, Arthur Montenegro experimentó la impotencia absoluta. Vio cómo la trabajadora social, con una compasión burocrática que era casi más cruel que la indiferencia, se dirigía hacia la habitación de su hijo. Isabela, descompuesta, se interpuso en el camino, no con fuerza, sino con el cuerpo tembloroso de una madre dispuesta a ser un escudo humano. Elena se quedó a un lado, una estatua de desolación, viendo cómo su némesis, el doctor Varga, estaba a punto de asestar el golpe de gracia desde la distancia, usando el propio sistema para secuestrar al niño que ella intentaba salvar. La escena era un caos contenido, un grito silencioso de injusticia. Pero la furia de un padre acorralado es un motor formidable. Mientras sus abogados, convocados de urgencia, llegaban a la mansión, Arthur entendió que no podía ganar esa batalla en su casa. Tenía que trasladar la guerra al territorio del enemigo, el sistema legal. Lograron lo que parecía imposible. Usando la gravedad de la condición de Lucas como argumento, consiguieron suspender la ejecución de la orden por unas pocas horas y forzar una audiencia de emergencia ante un juez y el consejo médico para esa misma tarde. Era una apuesta desesperada, un todo o nada en un escenario donde todas las cartas parecían estar en su contra. La sala de la audiencia era un hervidero. Estaba repleta de periodistas atraídos por el escándalo, abogados con trajes caros y médicos que miraban a Elena con abierto desprecio. El doctor Varga estaba en el centro de todo, en su elemento. Proyectaba una imagen de autoridad serena, de preocupación profesional. Cuando le tocó hablar, su actuación fue magistral. Con una elocuencia soberbia, expuso ante el juez y el panel de expertos los peligros del tratamiento de Elena, usando un lenguaje técnico y complejo diseñado para intimidar y confundir. Describió a Elena como una figura trágica y delirante, aferrada a teorías pseudocientíficas, y a Arthur como un padre vulnerable, cegado por el dolor y fácilmente manipulable. Presentó gráficos, citó estudios, muchos de ellos suyos, y concluyó con una petición solemne para que se protegiera al niño de sus bien intencionados pero peligrosamente equivocados captores. La balanza se inclinaba peligrosamente a su favor. El juez, un hombre pragmático, parecía convencido. La defensa de Montenegro contraatacó con la confesión grabada del enfermero, el diario de Clara y los informes financieros que vinculaban al doctor Varga con la red de sabotaje.
Pero Varga era un maestro de la manipulación. Desvió cada golpe con una facilidad pasmosa. Alegó que el enfermero era un empleado inestable y despedido, probablemente sobornado por el propio Montenegro para crear una coartada. Descartó el diario de Clara como las divagaciones febriles de una adolescente enferma. Argumentó que los informes financieros eran circunstanciales. Por cada prueba que presentaban, él tenía una respuesta plausible, una nube de duda que volvía a oscurecer la verdad. La situación era desesperada. Parecía que la lógica retorcida del doctor prevalecería. El juez carraspeó, listo para emitir su veredicto. Dadas las circunstancias y la abrumadora opinión experta, comenzó a decir. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era el final. Habían perdido. Su señoría, un momento, interrumpió el abogado principal de Arthur, levantándose con calma. Tenemos un último testigo, uno que no pudo ser citado antes, pero cuya condición ha cambiado en las últimas horas. El doctor Varga sonrió con condescendencia. ¿Qué testigo podría refutar la evidencia médica? En ese preciso instante, las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron. El murmullo de los presentes se apagó, reemplazado por un silencio absoluto y colectivo. No entró un abogado ni un experto. Quien entró fue Lucas Montenegro. No lo hizo en una silla de ruedas ni en una camilla, postrado y ausente. Entró caminando. Se apoyaba en Isabela por un lado y en Elena por el otro, con una dignidad frágil pero innegable, cada paso una victoria monumental sobre la muerte. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban vivos, claros y conscientes. Recorrieron la sala y se posaron sin miedo en el doctor Varga. El impacto en la sala fue sísmico. Era la refutación viviente de todo lo que Varga había dicho. La imagen de aquel niño que, según el eminente doctor, debería estar en un estado casi vegetativo, caminando, era más poderosa que 1000 informes. El juez, visiblemente conmocionado, se inclinó hacia adelante. «Joven, ¿puedes decirnos tu nombre?», preguntó con una suavidad inusual. «Lucas Montenegro», respondió el niño, su voz más fuerte de lo que nadie esperaba. «Lucas», continuó el juez, «ves al hombre sentado allí», dijo, señalando a Varga. «¿Lo has visto antes?». El niño asintió, su mirada fija, sin parpadear. «Sí, él hablaba con el enfermero malo en mi cuarto. Le dijo que tenía que darme una medicina para dormir especial». La máscara de superioridad del doctor Varga se resquebrajó. Por primera vez, el pánico asomó en sus ojos. Trató de objetar, de hablar de la confusión de un niño medicado, pero era demasiado tarde. La declaración de Lucas, simple y directa, junto con la evidencia irrefutable de su propia recuperación, fue el golpe de gracia. La presentación del diario de Clara a continuación, cuya caligrafía y testimonios fueron validados por un perito en ese mismo instante, selló su destino. La narrativa se había invertido por completo. El héroe de la medicina era un monstruo, y la paria era la salvadora. El caos se desató. Los flashes de las cámaras estallaban mientras dos alguaciles se acercaban al doctor. Varga, quien, balbuceando incoherencias, era arrestado en medio de la sala que había sido el escenario de su triunfo y ahora era el de su humillación final. El desenlace fue una catarsis de justicia y renovación. Elena Rangel no solo fue exonerada de todos los cargos. Su licencia médica fue restituida con honores. Su investigación, antes ridiculizada, fue aclamada como un avance revolucionario, el amanecer de una nueva era en la medicina celular. Pero su verdadera victoria fue interna. Los fantasmas de Clara y del fracaso se desvanecieron, reemplazados por una paz profunda y una fuerza que nunca supo que poseía. Se había redimido a sí misma. Arthur Montenegro, transformado por la experiencia, comprendió que su fortuna tenía un propósito más elevado que la mera acumulación. Semanas después, anunció la creación de la Fundación Rangel Lucas, una organización multimillonaria dedicada a financiar el desarrollo completo de la terapia de Elena y, lo más importante, a ofrecerla gratuitamente a familias sin recursos de todo el mundo. La historia no termina con un romance, sino con la imagen de algo mucho más duradero,
una poderosa amistad forjada en la adversidad y el nacimiento de un legado de esperanza. La escena final transcurre un año después. Elena, ya no una figura demacrada, sino una mujer radiante de confianza, camina por los pasillos de un laboratorio de vanguardia, el centro neurálgico de la fundación. Entra en una sala de consulta donde una joven pareja la espera, sus rostros marcados por el mismo miedo y desesperación que una vez vio en los ojos de Isabela y Arthur. Su pequeña hija yace en una camilla. Elena se acerca, mira a la niña con una empatía infinita, y luego a sus padres. Sonríe, una sonrisa genuina, llena de la certeza que le fue arrebatada y que ahora posee por completo. Con la voz tranquila de quien conoce el camino a través de la oscuridad, pronuncia las palabras que ahora definen su existencia. No se preocupen, yo puedo ayudar.